Ministrar como Jesús ministró. Hoy vamos a estudiar, y durante toda esta semana, el hecho de cómo Jesús ministró. ¿Qué clase de ministerio ejerció Jesús? Vamos a ver que el ministerio de Jesús era muy especial, porque estaba centrado en otras personas. Centrarse en otros. Y Él nos enseñó a todos nosotros lo que debemos de aprender. Ya no se trata de nosotros. Jesús se preocupaba por las personas. Es más, se preocupaba de tal manera por las personas que se preocupaba más que por Él mismo. Y esa concentración en servir a otras personas fue lo que hizo un ministerio diferente, un ministerio distinto completamente. Él todo el tiempo no solamente proclamaba el Evangelio, Él estaba interesado en hacer una demostración de lo que es el Evangelio. Busca tu folleto, que esto se pone interesante. Jesucristo miraba a las personas en sus necesidades y Él se concentraba en satisfacer todas esas necesidades, fueran físicas, mentales o espirituales. Nunca le faltó el consejo, nunca le faltó el entender cuál era realmente la necesidad de las personas que se acercaban a Él. Por eso cuando Él le habló a los discípulos, preparándolos para el ministerio que tenían entre manos. Ahora, ¿qué preparación le dio a los discípulos y de qué manera Él los trató de ayudar? Cuando Él le habló de que ellos tenían que fijarse, tal y como Él veía al pueblo, así ellos tenían que ver a las naciones, tenían que ver a las personas como ovejas desparramadas, sin pastor. Según Mateo 9:36, podemos ver que esto fue así. Él se preocupaba por eso. Él tenía compasión de todas esas ovejas que estaban desparramadas y dispersas. Ahora bien, Él le dice a los discípulos, y le tocó 3 puntos muy importantes, en 3 parábolas, todas diferentes, haciéndoles entender qué clase de personas tenemos que ser nosotros. Cuando habló de las 10 vírgenes, Él estaba tratando de mostrarle a los discípulos una iglesia organizada, una iglesia que sabe hacia dónde va y que se prepara y que hace provisiones muy importantes, especialmente esa provisión del Espíritu Santo. Ahora, eso es un llamado a la iglesia, pero hay un llamado individual. Cada uno de nosotros tiene que tener cuidado. Nuestra relación con el Espíritu Santo es indispensable en el ministerio de ayudar a otros, en la testificación, en llevar la palabra. Eso fue lo que Jesucristo le quiso decir a ellos. También les demostró en la parábola de los talentos qué debemos de hacer nosotros y qué es lo que Dios espera de nosotros al darnos tantas bendiciones que nos ha dado, tanta información, cómo nos unge con su Espíritu Santo, cómo nos llama y nos capacita, cómo nos llama y nos da todas las oportunidades. Dios abre delante de nosotros un mundo de oportunidades maravillosas para presentar a Cristo como la única esperanza. Esos talentos tienen que ser aprovechados porque algún día tendremos que dar cuenta de esos talentos. Y después está la parábola de las ovejas y los cabritos. El servicio cristiano, el estar pendiente de las necesidades de los demás. Es muy importante porque si por esto vamos a ser juzgados, pues amén. Que se nos consiga, primeramente, con nuestras lámparas listas y bien aprovisionadas, utilizando los talentos que Dios nos ha dado y también ocupados en las necesidades de nuestro prójimo. No dejemos de ver esa manera en que Jesucristo centraba su ministerio, porque ese es el ministerio nuestro también. Y Él nos mostró cómo hacer. Ahora, ¿cuál era la actitud de Cristo? La actitud de Cristo frente a las personas. Él siempre veía lo mejor de las personas. Él siempre buscaba lo mejor de las personas. Él sabía exaltar cada rasgo positivo de las personas. Él no se centraba en sus defectos, jamás. Lo de Él era muy diferente a como lo veían
los escribas y los fariseos y los sacerdotes. Él veía a cada persona, una persona llena de oportunidades, de capacidades, y así Él los trataba. Él los ayudaba, entendiendo que Él, cuando viene a este mundo, en realidad Él entró como en un pozo de serpientes. No era fácil. Y la mayor sorpresa que Él le dio a los dirigentes de esa época fue cuando les dijo bien claro: yo no he venido a buscar justos, sino pecadores al arrepentimiento. Eso fue una sorpresa para ellos. Entonces ellos, ¿qué hacían los justos? Pero Jesucristo les dijo eso, viendo el egoísmo con que ellos trataban a los demás, viendo que ellos querían hacer acepción de personas en todo momento. Él les dijo: no, yo vine a buscar a los pecadores para llevarlos al arrepentimiento. Y esa actitud de Jesucristo fue para con todos nosotros. Él ayudó a sus discípulos a entender su ministerio. Una de las cosas más valiosas en la época en que Jesucristo estaba aquí en la tierra era la sal. La sal era un símbolo de riqueza. Todas las personas acomodadas, adineradas, es más, el Imperio Romano tenía en gran estima la sal, y con eso le pagaban un salario a sus soldados. De ahí viene la famosa palabra salario. Y Él les dice a sus discípulos de una manera muy especial, y esa actitud de Jesucristo de resaltarlos a ellos, o Él les dice: ustedes son la sal de la tierra. ¿Qué quiso decirle Jesucristo con eso? Ustedes son la riqueza de la tierra. Ustedes son la riqueza de las naciones. O sea, la tierra se enriquecerá por el testimonio de ustedes. Y así nos dice a nosotros. O sea, no pensemos precisamente en que le damos sabor al mundo. Piensen que nosotros enriquecemos al mundo. Nuestro testimonio enriquece a las personas, los ayuda, los levanta, les da ánimo, les da fortaleza, les da oportunidades de vida diferentes, pero siempre con la actitud de Jesucristo. O sea, resaltando que las personas también tienen derecho de ser reconocidas. Una de las cosas más difíciles para nosotros es reconocer que otras personas tienen méritos y que hay que reconocerle los méritos a otras personas. Es tan difícil decirle a una persona lo bien que es, lo inteligente que es, lo favorecido que es por la naturaleza. Es tan difícil decirle a una persona, exaltarle sus méritos en sus estudios, en su trabajo, su éxito. Jesucristo se dedicó a eso. Él ayudaba a las personas a sentirse bien. Él ayudaba a las personas a que no se sintieran rechazadas ni enajenadas de esta tierra. Al contrario, a todos. Inclusive, ¿se acuerdan el caso de aquel centurión que le dijo que tenía un siervo enfermo en su casa? Y le dijo a Jesucristo inmediatamente las palabras: yo iré, yo voy a ir a tu casa a sanar a tu siervo. Y el hombre dice: no es necesario que vayas. Tú tienes poder el mismo que yo puedo tener mandando a mis soldados a cumplir órdenes. Tú das órdenes y mi siervo sanará. ¿Y qué le dijo Jesucristo? No he hallado fe como la de este hombre en Israel. Es más, se dirigió a las personas que estaban alrededor de él. Yo no he hallado una fe como la de este hombre en Israel. Él supo ponerlo a aquel soldado en su lugar, supo reconocer su fe. Y después le dijo: tu fe ha hecho todo lo posible, tu fe ha sanado a tu siervo, ve en paz. Y lo despidió en paz. Y aquel hombre en aquel momento precisamente fue sanado. Ese es el testimonio de Jesucristo, esa actitud que él tenía con las demás personas, inclusive con sus discípulos. Y fíjese que lo precioso cuando él le dice que ellos son la sal de la tierra y son la luz del mundo, es para que ellos cobraran valor, para que ellos se sintieran bien, eran valiosos realmente, igual que somos valiosos nosotros en medio de este mundo. Un mundo difícil, un mundo contrario a las cosas de Dios. Pero recuérdese, nosotros enriquecemos el mundo, nosotros alumbramos las mentes de las demás personas. Ahora,
Era tan delicado el ministerio de Jesucristo, un ministerio noble, un ministerio hermoso que nosotros tenemos en el libro de Isaías. Vamos al libro de Isaías, capítulo 42. Hay un versículo muy hermoso que describe la abundancia del genio de Jesucristo. 42, 3. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Ahora bien, esa frase, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humeare, es la consideración que él iba a tener con todas las personas. Personas erradas, personas pecadoras, personas que vivían sin sentido. Esas ovejas que él veía que no tenían pastor, desparramadas y que no tenían ninguna dirección. A ellos se refería. También nos dice a nosotros lo mismo. Cuidado, las almas son delicadas. Nunca demos una palabra de corrección sin antes entender cómo una vida, a veces las vidas transcurren en situaciones sumamente difíciles y nosotros tenemos que tener un respeto por la vida y por la vivencia de otras personas. Cuando llevemos el Evangelio, llevemos buenas noticias. Llevemos una manera en que se acerquen a Cristo y que lo conozcan como la única esperanza. La caña cascada y el pabilo que humea nos representó a nosotros algún día cuando no conocíamos a Jesucristo. Y nos reconoce hoy en día también. Nosotros tenemos nuestras fallas, pero Él jamás se va a ocupar de estarnos rechazando. Al contrario, Él se ocupa de levantarnos, de fortalecernos. El ministerio de Jesucristo sigue vigente hoy en día. Ahora, nosotros tenemos que buscar algo muy importante. Lo mismo que buscaba Jesucristo en las multitudes y en las personas. Hay que reconciliarse con Dios. Hay que buscar esas personas que están entristecidas. Demasiada gente sola, demasiada gente triste. Nosotros tenemos que dejarnos usar por el Espíritu Santo. Presentarles a las personas una oportunidad de bendiciones. Hay sanidad física, hay sanidad espiritual, hay oraciones para los enfermos, hay reconocimiento para el que sufre y también para el que lucha. Hay muchas personas luchando con sus vicios, luchando con esas inclinaciones terribles, con esos caracteres, con lo ordinario de la vida. Hay muchas personas luchando con esto, buscando lo mejor. Seamos nosotros un vínculo entre Dios y esas personas. Jesucristo se dedicó, el ministerio de Jesucristo se centró en enseñar, predicar, sanar y buscar personas y salvarlas. Nosotros tenemos el mismo ministerio. Nosotros enseñamos a las personas, les predicamos, oremos por los enfermos y oremos con fe. La oración del justo todavía sigue con poder y puede mucho. Vamos a buscar y a salvar a los que se han perdido. Jesús y yo siempre iremos a buscar a esas personas. Acuérdense, Él está con nosotros ahora. ¿Qué aprendimos esta semana? Yo aprendí a ejercer un ministerio con Jesucristo, con Él. O sea, no independiente. El ministerio de Jesucristo es mi ministerio. Y ese ministerio hay que ejercerlo como ejercicio, como lo ejerció Jesucristo. Jesucristo ejerció un ministerio en favor de otras personas, olvidándose de sí mismo. Que ese mismo espíritu esté en nosotros. Trabajo abnegado y amor desinteresado por todas las personas que nos rodean. Que Dios nos bendiga en este día. Y acuérdense, el poder de la palabra hace posible que estas lecciones lleguen a usted. Gracias por acompañarnos. Que Dios les bendiga. Querido Padre, gracias. Gracias por la bendición que nos das de estudiar tu palabra.
y sobre todo de aprender a ejercer un ministerio en favor de otros, olvidándonos de nosotros mismos, dando lo mejor de nosotros para que otros sean felices, igual que lo hizo el Maestro. En el nombre de Jesucristo te pedimos tu bendición, y tu bendición sea para todos aquellos que tienen esa inquietud misionera en su vida. Que ese Espíritu de Jesucristo se manifieste en todos nosotros. En su nombre te lo pedimos todo. Amén.